Bueno, primero que nada, bienvenidos al webinar de Savix. En esta sesión hablaremos sobre casos de uso de Nubiral, mostrando cómo abordamos estas necesidades que contaban nuestros clientes y qué resultado obtuvimos de las mismas. Como speaker de este encuentro les presento a Facundo Vilarnovo, el cual forma parte del equipo de monitoreo de Nubiral. Para quienes no nos conocen, queremos contarles un poco acerca de nosotros. Somos Nubiral, una empresa de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital. Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar su agilidad, reducir costos y maximizar el rendimiento. Ahora sí, antes de darle la palabra a Facundo, me gustaría aclararles que todas las preguntas las vamos a estar respondiendo sobre la sección de preguntas y respuestas. Esta sección la encontrarán en la parte superior derecha. Realizada esta aclaración, Facu, te paso la palabra como para que des comienzo al webinar. Muchas gracias a todos por su participación y espero que les sea útil este evento. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Si les parece vamos a empezar. Para esto nosotros hemos recopilado dos casos con lo que hemos estado trabajando últimamente. El primero está orientado a lo que es telefonía o resolver los problemas de un cliente que brinda servicios de seguros y asistencia al viajero tanto en Latinoamérica como en Europa. Y tenía algunas particularidades este requerimiento que ahora más adelante vamos a ver. Y el segundo es un banco que cuenta con presencia en también toda Latinoamérica y necesitaba resolver algunas cuestiones de automatización a la hora de realizar monitoreo sobre networking. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con el primero, en el cual hemos de alguna forma definido Savix versus VoIP o telefonía, y ahora vamos a entender un poco más por qué. Particularmente en este caso, el cliente contaba con una central de telefonía a valla, la cual ya se encontraba end of life, es decir, no contaba con soporte, y el único método que disponibilizaba para hacer la ingesta de información o para de alguna forma disponibilizar justamente, ¿no?, el nivel de capacity o de utilización el cual se encontraba la central era a través de Telnet, que digamos es un protocolo bastante viejo, por así decirlo, y no contaba con algunos métodos más actualizados. A través de la posibilidad de los distintos métodos de ingesta de información que nos ofrece Savix, en este caso, ya como la central no nos proveía ni una web, digamos, ni un servicio de SNMTP que podamos consultar, hicimos la creación de un script, el cual recibía ciertos parámetros que Savix disponibilizaba para poder iniciar la comunicación con la central, y a través de ítems del tipo Trapped, que esto es una función que nos permite utilizar Savix para hacer el envío de forma activa de información sin esperar que Savix tenga que ir a consumirla. Enviamos los datos que lográbamos preprocesar. Esto generó, digamos, que el cliente pueda automatizar la ingesta de dicha información y que ya no dependa, digamos, de un recurso o una persona que tenga que sentarse a interactuar con la central, por lo cual podían extender, digamos, su nivel de conocimiento sobre la utilización de ese recurso. En esta pantalla lo que podemos observar, digamos, es cuál es la experiencia que tenía el cliente a la hora de poder realizar el monitoreo de dicha central. En la pantalla superior, por ejemplo, podemos ver que el cliente, digamos, tiene una vista que propone la interfaz donde se establece el estado de cada uno de los puertos, es decir, el puerto físico con el cual la central va a estar comunicándose con los proveedores. Esto es importante para entender, digamos, si algún servicio particularmente se encuentra caído o no, con lo cual es prioritario que esa información se obtenga lo antes posible.
Y en la ventana inferior vemos una vista que está compuesta por tres columnas, digamos, principales, donde si analizamos puntualmente la primera columna, vemos que hay una fila, digamos, que corresponde a lo que sería el número del grupo. Esta agrupación, o mejor dicho, este identificador es una forma de agrupar los recursos, ya sea los puertos que vamos a utilizar para ese grupo y los clientes o en este caso los agentes que se encuentran utilizándolos, podemos establecer, digamos, dentro de ese grupo cuál es el nivel de utilización, ya que al conocer cuántos puertos van a pertenecer a ese grupo, sabemos cuántos canales vamos a tener disponibles, ya que estos se traducen en puertos, digamos, de uno, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es conectarnos contra esta interfaz, hacer una suerte de ETL, una extracción de dichos datos, y dichos datos se populan o se envían, digamos, como mencionábamos antes, de forma activa hacia Zabbix. Y ahora vamos a ver un poco cómo es que funciona, digamos, toda esta cuestión. Pero básicamente lo interesante, lo que el cliente acá verificaba era, uno, el estado de los puertos, dos, cuántos canales cada uno de esos puertos tenía disponible. Por ejemplo, para la primera fila, como decía antes, vemos que es el identificador del grupo 1, que tiene un size o un tamaño de 60 canales disponibles, y hay de esos 60 canales disponibles 3 activos. Esa, digamos, es la información principal que el cliente necesitaba obtener near real time, por así decirlo, ¿no? Acá vemos un diagrama, digamos, teórico de cuál era la implementación con la que contaba el cliente. Acá, digamos, tenemos nuevamente, ¿no?, este diagrama provisto por el blog de Zabbix, que amablemente nos ha donado para este ejercicio, ya que por cuestiones de confidencialidad, digamos, no se puede popular, digamos, o no se puede hacer demasiada referencia a cuál es la implementación que tenía el cliente, pero podemos decir, digamos, que era similar o que tenía unas características similares a esta arquitectura. Y acá vemos un flujo muy resumido de cómo es que funcionaba, ¿no?, esta solución. Como dije antes, habíamos realizado un script que va a utilizar las librerías, por ejemplo, de Python, de Zabbix, como si fuese un paralelismo con el Zabbix Sender, donde generamos un ítem dentro de los proxies, de manera que el costo computacional de obtener esa métrica esté contenida a un proxy y no afecte, digamos, la performance que puede llegar a tener el Zabbix Server. Entonces, dicho script lo que va a estar esperando, o ese ítem que nosotros generamos como un external check, va a estar esperando estos argumentos, ¿no?, como pueden ser la IP de la central contra la que nos queremos conectar, el usuario, la contraseña, y un último argumento que va a ser el hostname, donde nosotros vamos a estar disponibilizando estas métricas. Esto para que todo lo que mencionamos anteriormente, los puertos, los canales, las sesiones activas, no queden, digamos, heredadas dentro del proxy, sino que tengamos una entidad que represente, o un host que represente la central, y dichos elementos, digamos, dentro de esa central se encuentren como trappers, esos ítems, para que, utilizando el argumento que nosotros le pasamos inicialmente, que es el hostname al que le vamos a popular las métricas, una vez que se realiza el paso 2 de Data Processing, podamos insertarlos bajo esa estructura. Y acá podemos ver, digamos, cómo es el resultado después de toda esta ejecución del lado de Zabbix. Por un lado, tenemos en el lado izquierdo, digamos, cómo es la configuración inicial del ítem que nosotros vamos a estar utilizando para pasarle todos estos argumentos al script que va a residir dentro de esa instancia del proxy. Una vez, como vimos en el diagrama anterior, que nuestro script tome esos argumentos, se va a conectar a la central a través de dicho protocolo, o mejor dicho, del servicio de Telnet, que es el único método que nos proporciona la central. Va a realizar este ETL, digamos, y va a conectarse contra la API de Zabbix para primero validar si el host existe, para que esto podamos escalarlo y el cliente no necesite estar creando con anterioridad el tipo de datos que va a estar
esperando, sino que el script ya se toma, digamos, la libertad de comunicarse con la API, validar, digamos, si el host que se pasó como un argumento existe, caso contrario crearlo, y asignarle o crear, digamos, también todos los ítems del tipo Trapper que le vamos a estar enviando gracias al proceso de extracción de datos que generamos. Esto por una cuestión de que durante el tiempo de vida que esta aplicación, digamos, o esta solución se encuentre funcionando, puede suceder que se agreguen o se quiten, digamos, puertos dentro de la solución de telefonía del cliente, y de esta forma nos ahorramos para que no tenga que estar interactuando con dicha solución. Es decir, que no tenga que hablar con Zabbix, entrar y modificar y borrar estos elementos, sino que el script se va a encargar de hacerlo automáticamente, muy parecido a como sería el funcionamiento de un low-level discovery. Del lado derecho podemos ver el resultado, digamos, de cómo se ve el proceso una vez que se realizó y cómo se ingestó la información en los ítems del tipo Trapper. Vemos básicamente que se generaron ítems que pertenecen al grupo, tiene el identificador y dice la función. Por ejemplo, por la mitad de la pantalla podemos ver que tenemos el grupo 1 que tiene un ítem activo, otro que dice el size, y encima de este ítem podemos ver otros ítems que son del tipo calculado, que nos van a dar un porcentaje de disponibilidad. Esto básicamente es una cuenta, digamos, de utilización de un elemento sobre el otro para poder tener, digamos, de forma más vistosa la disponibilidad de dicho grupo, sacando la cuenta de los canales disponibles versus los canales utilizados. Ahí nos va a dar más o menos el porcentaje de utilización que tiene dicho grupo. Y gracias a que Zabbix, digamos, nos disponibiliza la información a través de la API, podemos utilizar Grafana, en este caso por una cuestión de que el cliente quería tener distintos, digamos, monitores dentro de su área operativa que pueden tener, digamos, una representación como más vistosa, si se quiere, de las métricas. Esto en las últimas versiones Zabbix lo ha resuelto, digamos, con estos nuevos widgets que nos permiten tener un single stat, digamos, un único valor dentro de un dashboard, pero al momento de realizar esta implementación todavía no se había lanzado la versión de 6 del ETS, con lo cual, digamos, esta fue una buena solución para poder tener una representación bastante gráfica, donde básicamente estamos viendo las mismas métricas representadas de otra forma, donde podemos establecer estos thresholds que nos van a ir pintando de colores para que sea más fácil de poder identificar dónde puede llegar a haber un problema, cuáles son los grupos más activos. Y a su vez también podemos contar con un histórico de llamadas por cada una de estas agrupaciones. Ahora vamos a hablar de algo que en lo personal a mí más me gusta, que es la automatización de todas las métricas que vamos a estar monitoreando. En este caso, como mencionamos al principio de la conversación, este es un banco, digamos, con una presencia muy fuerte en todo lo que es Latinoamérica y tiene una infraestructura muy grande, por lo cual la automatización de la ingesta, digamos, el descubrimiento, todo lo que pueda la herramienta realizar de forma automática es considerado un plus, y acá es donde viene por ahí el momento de brillar de Zabbix o el valor agregado que nos puede brindar esta herramienta. En este caso, el cliente ya había realizado un primer approach con Zabbix, había hecho una implementación de Zabbix Grafana en un ambiente de laboratorio, pero comúnmente lo que pasa es que cuando se empiezan a dar los primeros pasos con Zabbix, yo creo que esto es un error común, porque seguramente todos hemos pasado, es utilizar los templates que Zabbix nos propone como una guía a utilizarlos, digamos, de forma estándar. Y esto es un problema porque después, cuando tenemos muchos equipos, decimos, no puede ser que Zabbix no escala, y bueno, esto tiene mucho que ver con qué tipo de configuración, digamos, o cuáles son las métricas que nosotros necesitamos, intervalos, tiempo de retención, qué es lo que se ajusta, digamos, al negocio, y no monitorear, digamos, cualquier cosa solo porque es realmente simple poder realizarlo, ¿no? Siempre tenemos que tener presente eso. Adicionalmente, un poco la estrategia de utilizar Zabbix para el cliente era reemplazar
una herramienta de monitoreo con la cual ellos ya venían trabajando, estaba basada en otro proyecto open source. Sin embargo, el proveedor que les daba esta solución había hecho ciertas customizaciones, lo cual generaba una situación como de alejarse un poco del open source, y el cliente se sentía captivo, digamos, de este proveedor, de esta solución. Además, había, digamos, o lo que era considerado como un plus, es que esta nueva herramienta de monitoreo, en este caso Zabbix, nos pueda o le pueda al cliente brindar métodos API, el cual él pueda consultar y utilizar como inventario basado en el descubrimiento. Es decir, de todo lo que se está monitoreando, hay ciertos KPIs o ciertos ítems que deberían generar un inventario, el cual el cliente le gustaría poder consultarlo a través de una API. Y como sabemos, esto es un feature que Zabbix ofrece nativamente. Después de trabajar en conjunto, digamos, se implementaron muchísimas métricas que estaban más acercadas al negocio, digamos, y se trabajó mucho en lo que tiene que ver con el tema de descubrimiento y preprocesamiento de los datos, más allá de que después se tuvo como una representación en Grafana, que después más adelante durante esta conversación lo vamos a poder verificar. Pero lo importante acá, digamos, es todos los features que nativamente Zabbix nos ofrece, como el descubrimiento, los métodos API, el preprocesamiento, explotar todas estas capacidades es lo que realmente le da valor a la herramienta. Y gracias a esto, digamos, el cliente pudo resolver salir de todos estos productos, digamos, cerrados, con esquemas de licenciamiento, y tuvo un impacto directo no solamente en que se pudo hacer una reducción del trabajo que requiere hacer la implementación de una infraestructura tan grande, sino también como un impacto directo en el ahorro de costos. Acá nuevamente el blog de Zabbix nos ofrece una arquitectura que nosotros hemos reutilizado, porque básicamente es un escenario similar al que se implementó en el cliente, donde teníamos una primera capa de abstracción sobre el sistema operativo. En este caso, el cliente nos solicitaba que trabajemos con Docker Swarm, por una cuestión de que ellos ya estaban acostumbrados a trabajar de esta forma y percibían que utilizando esta estrategia iban a lograr simplificar la implementación de Zabbix. Como ya lo sabemos, se encuentran disponibles en el repositorio oficial las imágenes dockerizadas de Zabbix, con lo cual la implementación o la puesta en marcha del servicio fue súper rápida. Además, vemos también que había ciertas particularidades, como por ejemplo, no sé, la configuración de un HA proxy o la integración con Traefik para poder hacer el routing, ¿no?, de cada uno de estos servicios hacia las instancias de Zabbix, ya sea el frontend, el motor o los proxies. Y adicionalmente, el cliente, como cuenta con una estructura muy grande, ya contaba, digamos, con sus propios DBAs, los cuales contaban con experiencia sobre Postgres. Y acá es donde si consideramos las buenas prácticas, cada uno, digamos, no hay una receta mágica, ¿no?, sino que cada uno tiene que poder hacer la elección sobre cuál tiene conocimiento. Y eso es una peculiaridad bastante interesante de Zabbix. Nosotros en este caso elegimos ir por un esquema de Postgre más Timescale, nuevamente porque el cliente contaba con conocimiento sobre esta base de datos, y adicionalmente porque Timescale nos ofrece, digamos, en conjunto a Postgre, un nivel de compresión súper alto de los datos, súper performante, y ameritaba, digamos, por el volumen de datos, utilizar esta estrategia o este motor de base de datos como backend para Zabbix. Adicionalmente, digamos, había una capa compartida a través de NFS, por una cuestión de que como los contenedores son efímeros, la configuración que se aplicaba sobre cada uno de ellos, o por ejemplo MIFs que necesitábamos importar, se ponían en esta capa la cual cada uno de los contenedores podía consumir. ¿Y qué pasaba con el tema de el descubrimiento, ¿no? Cuando tenemos un volumen de host tan grande, una de las cosas que podemos hacer a través de Zabbix
es generar estas reglas de descubrimiento donde podemos definir, por ejemplo, prefijos de red y ciertos criterios a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, con unas IPs que vuelven a, o que mejor dicho, que aparecen por primera vez o que empiezan a responder estos criterios que nosotros definimos para monitorearlos o meterlos dentro del sistema de monitoreo. Como vemos en este caso, definimos, por ejemplo, cuáles son los tipos de checks que íbamos a realizar una vez que encontremos un IP dentro de un prefijo de red. Por ejemplo, en este caso vemos una sola IP definida para poder justamente ejemplificar este escenario. Se lo asignamos a un proxy y le decimos, bueno, primero vamos a realizar un tipo de check de nivel ICMP para ver si el equipo efectivamente nos responde, considerando, ¿no?, que vamos a poder alcanzarlos a través de ICMP. Acto seguido vamos a verificar ciertas OIDs a través de SNMP para poder establecer, digamos, si más allá de que nos responda ICMP es justamente el tipo de equipos que queremos monitorear. Una vez que realizamos eso, tenemos que definir ciertos criterios y esto es importante y hay que pensarlo, digamos, de forma estratégica a la hora de hacer este tipo de descubrimientos automáticos. Por ejemplo, se puede dar una situación donde tengamos varios routers en un segmento de red y cada uno de estos routers responda por distintas interfaces. Podría ser que un router tenga, o mejor dicho, es bastante común, si no de facto, que un router tenga N interfaces y podamos alcanzar el mismo equipo por cada uno de ellos. Y no vamos a querer que Zabbix nos genere un host por cada IP que respondió, sino que queremos tener la habilidad de darnos cuenta que siempre estamos hablando con el mismo host a través de múltiples interfaces. Una vez que se realiza el descubrimiento, hay que ejecutar una acción, es decir, hay que tomar una tarea con ese equipo. Para esto, digamos, nosotros tuvimos la habilidad de consultar cierta OID donde el cliente ya tenía en su estructura de datos, como podría ser, no sé, el syslocation, por ejemplo, donde él predefinía o pasaba ciertos valores que podíamos utilizar dentro de la regla de descubrimiento para asignarle un host group o ciertas métricas. Con lo cual, trabajando en conjunto, digamos, y contando con este tipo de features, ya podemos automatizar el descubrimiento y asignarlo dentro del grupo de recursos que le corresponde a ese equipo descubierto. Adicionalmente, gracias a los checks del tipo HTTP, pudimos trabajar con la API, de este caso de Meraki. Esto no era un template que se encontraba disponible, sino que fue un desarrollo, digamos, de acá del equipo, el cual seguramente vamos a estar publicando en los próximos días, donde nos permite interactuar a nivel API con Cisco, digamos, en este caso Meraki, y poder obtener dinámicamente todas las métricas que le corresponden a esa organización y poder hacer el descubrimiento, digamos, también de cada una de estas entidades a través de la API en Zabbix y realizar el monitoreo. Esto, digamos, tiene que ver con una cuestión de trazabilidad. Muchas veces pasa que este tipo de equipos reportan a un sistema cloud, digamos, y a veces quizás no responden a nivel SNMP o responden SNMP, pero no publican todas las métricas necesarias, digamos, o que tienen sentido para el negocio. Bueno, en este caso, digamos, nosotros, gracias a que Zabbix nos disponibiliza los métodos a través de este ítem del tipo HTTP, digamos, y con una suerte de preprocesamiento en JavaScript, podemos obtener todas estas métricas, lo cual fue un plus para el cliente porque no solamente ya estaba automatizando el descubrimiento a nivel ICMP y SNMP, sino que también podía consumir APIs por servicios de terceros e incluirlos dentro de la lógica de monitoreo de Zabbix para unificar, digamos, todos los criterios y todas las alarmas dentro de Zabbix y usarlo como fuente de la verdad. Esto también tiene que ver, si se acuerdan, con lo que hablábamos al principio, de poder contar con un inventario y Zabbix cuenta, digamos, con cada uno de estos ítems. Acá podemos ver distintas entidades. Uno de los requerimientos era poder contar no solamente con la funcionalidad o la integración con la API, sino poder agrupar todos esos recursos basados en una respuesta de API,
lo cual esto fue bastante interesante. Entonces podemos ver, no sé, en este caso un access point que nos da unas métricas bastante básicas, pero que tenían sentido. Por ejemplo, cuántos clientes tiene un access point conectado y cuál es la latencia, digamos, ciertas cosas que tenían sentido para el negocio, para saber la salud de estos recursos. Mapas. Adicionalmente, los mapas era algo crucial para el cliente porque ya contaba, digamos, con este feature dentro de su antigua herramienta de monitoreo. Como sabemos, Zabbix nos provee también de estos elementos. Tenemos, si bien como hay dos estrategias donde básicamente generamos el mapa dinámicamente o lo generamos a mano, lo importante es que nos permite, digamos, dentro de estos mapas poder reutilizar todos estos ítems que estábamos monitoreando y poder plasmarlos de forma gráfica en todos estos mapas. Incluso podemos vincular el widget, como vemos en este caso, de el tree map con la vista del mapa, con lo cual podemos tener un user experience bastante amigable donde podemos elegir cada uno de estos mapas. Incluso vemos la lista de los problemas que tiene cada uno de ellos y podemos ver o cambiar el estado de todos los iconos en el mapa basados justamente, valga la redundancia, en el estado de cada uno de ellos. Si se encuentra, por ejemplo, como vemos ahí, alarmado, digamos, cuánto es el ancho de banda que hay entre un equipo A y B. Por ejemplo, vemos en este caso las sesiones de BGP, que es algo muy de routing dinámico, digamos, y tenemos que entender cómo es que vamos a estar representando, en este caso en el mapa de forma dinámica, el estado de cada uno de ellos. Adicionalmente, con todas estas métricas, Zabbix, digamos, lo que nos permite en los mapas, y puedo volver a la pantalla anterior, es que podemos vincular URLs externas con estos ítems. No solamente ver el estado, sino que al momento de hacer clic podemos hacer una redirección a otra herramienta. Y esto para el cliente era un valor bastante importante porque le permitía, digamos, de traerse los dashboards con los que ellos ya venían trabajando. Incluso nosotros ahí hicimos algún tipo de mejora sobre los mismos y ver dinámicamente todas las métricas en cada uno de ellos. Esto es algo que Zabbix nativamente ofrece, sí, sin embargo, el negocio requería que mantengamos esta estructura de trabajo y por suerte, digamos, Zabbix nos permitía hacer eso. Como podemos ver, digamos, también trabajamos con equipos de telefonía, en este caso es un Session Border Controller, el cual le generamos un template para que dinámicamente, basado en el manual, digamos, del fabricante, podamos consultar todas estas OIDs de SNMP y validar cada uno de estos datos, con lo cual generar un dashboard una vez que ya se encontraban dentro de Zabbix era algo bastante simple. Ahora viene quizás uno de los puntos que a mí en lo personal más me gusta, y es esto de cómo podemos hacer dinámicamente para establecer qué es un problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando monitoreamos, digamos, particularmente en el caso de los routers, switches o equipos de red o de transmisión de datos, cuando hacemos el monitoreo de una interfaz, hay cierto cálculo de utilización. Por ejemplo, cómo establezco cuando una interfaz se encuentra al 70, al 80, al 90% de lo que el negocio demande. Hoy por hoy ese cálculo, digamos, se genera en base a una respuesta común de SNMP de capacidad. Esta interfaz, por ejemplo, ¿qué capacidad tiene físicamente? Bueno, esta interfaz es una fase Ethernet, con lo cual va a poder soportar hasta 100 megas de throughput a través de dicha interfaz. Ahora, ¿qué pasa con las interfaces que son lógicas y no son físicas? Es decir, si yo tengo un router donde este router tiene túneles, por ejemplo, o volvamos al caso de la interfaz física. Tengo una interfaz que puede conmutar, digamos, 100 megas de tráfico, pero el proveedor al cual yo le conecto el enlace en ese puerto me da hasta 50 megas. Zabbix no tiene la capacidad automáticamente de darse cuenta qué es lo que el cliente contrató con el proveedor. Sin embargo, está bueno, digamos, poder contar con la métrica de si contraté 50 megas, quiero saber a los 40 que estoy teniendo un pico de utilización bastante importante. Entonces ahí lo que logramos hacer
Es generar un ítem nuevo, primero entender cómo es que funciona esta lógica de tengo un trigger que me avisa que una interfaz se encuentra al n%. Una vez que entendemos esa lógica podemos decir o establecer con el cliente cierta estructura de datos a que definir. Por ejemplo, para este caso en particular usamos la descripción de las interfaces porque es un ítem que podemos consultar. Y haciendo un preprocesamiento, extraemos el valor que el cliente, respetando esta estructura de datos, como podemos ver en este ejemplo, la palabra BW, dos puntos, haciendo referencia al bandwidth, seguido por un número, mientras se respete esa descripción o esa estructura de datos en la descripción, nosotros podemos tomar eso y generar un elemento el cual después va a ser referenciado automáticamente por un item prototype, por un trigger prototype, perdón. Entonces, de esta forma, dinámicamente el cliente cuando da de alta a un proveedor, si respeta esta estructura de datos, Zabbix automáticamente va a darse cuenta de que para esa interfaz en particular ya no necesita utilizar la capacidad total de la interfaz, sino que puede utilizar este nuevo elemento definido por el cliente, con lo cual una interfaz de 100 megas ahora puede tener un threshold de 40, de 50 o de lo que el cliente necesite para este caso en particular. Y lo interesante de esto es que el cliente no tiene que hacer nada trabajando con Zabbix, sino simplemente respeta la estructura de datos en la descripción y Zabbix automáticamente, gracias a las reglas de descubrimiento, va a popular dicho valor en el ítem que va a ser utilizado por el trigger. Y de la misma forma, ahora en estos nuevos releases de Zabbix, como la 6.0, podemos utilizar lo que son los tags, es decir, respetando esta misma lógica de manteniendo una estructura de datos en la descripción y haciendo el preprocesamiento, podemos tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, establecer cuál es el ancho de banda, como decíamos recién, para un trigger, o tomar un campo, por ejemplo, como estamos viendo en este ejemplo, una palabra que se encuentra entre corchetes tiene su equivalente dentro de Zabbix, dentro de las reglas de descubrimiento, para tomarlo y decir, bueno, si encuentro esta palabra en la descripción, voy a utilizar tal tag para este ítem, o voy a reemplazar, digamos, el trigger estándar por este otro trigger. Y esto le permite al cliente, digamos, definir todas estas reglas de negocio, las cuales dinámicamente, gracias a todos estos features que nos ofrece Zabbix, puede olvidarse de lo que tiene que ver con el monitoreo, sino que respetando estos procesos se van a ejecutar automáticamente estas acciones. Entonces el cliente, al dar de alta una interfaz, por ejemplo, le puede asignar el grupo de su compañía que quiere que reciban exclusivamente esas alertas. Por ejemplo, no sé, o si queremos que los efectos que sucedan o los triggers que aparezcan por esta interfaz generen un ticket en un CRM, podemos usar en este caso el tag CRM para diferenciar esta interfaz de las otras sin tener que hacer nada desde el lado de Zabbix, sino simplemente definiendo reglas automáticas que se acomoden al negocio. Y este es un valor súper importante que nos ofrece Zabbix. Bueno, espero que esto les haya gustado y quedamos disponibles para cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facu, por toda tu explicación. Dejamos ahora este espacio como para responder todas las dudas que se tengan. De igual manera, podrán ver el contacto de referencia en la pantalla como para generar cualquier consulta. No sé, ahí, Facu, si pudiste encontrar alguna pregunta. Sí, como decía anteriormente, estamos disponibles para responder cualquier duda que surja. Nuevamente a todos, muchas gracias por el tiempo. Acá creo, Facu, que tenemos una pregunta de Pablo Gleisner, el cual dice, si pudiéramos detallar un poco sobre el proceso de desarrollo para obtención de data en Avaya. Sí, correcto. En realidad esto, digamos, fue, como decía hace un ratito, un desarrollo que hicimos
que esto básicamente es un external check, donde a través de Python, digamos, y de las librerías, si mal no recuerdo, en ese caso se había utilizado PySavix para comunicarnos con Savix, y después hay otra librería que se llama Telnet, que es la que nos permitía, digamos, interactuar contra el gestor, digamos, de la central. Lógicamente, este script sería como difícil de poder escalarlo hacia otras versiones, ya que había un set predefinido, digamos, de comandos que deberíamos ejecutar para que podamos, digamos, obtener esa información, meterlos dentro de un array del script y con esto hacer las llamadas a la API de Savix. Excelente. Ahí agradeció Pablo, así que asumo que pudo entender. Acá por lo que veo también tenemos otra pregunta de Alberto Ferez. A mí me gustaría saber el límite de host que se tendría Savix, las limitaciones en función del hardware del servidor. Gracias. Seguro. Me encantaría poder darte una respuesta como fuese una tabla de a 16 gigas puedo tener N cantidad de CPUs, si es que de equipos a monitorear, si es que entendí bien la pregunta. Lamentablemente eso va a depender del tipo de datos que estemos tratando de obtener. Por ejemplo, el costo computacional de obtener una métrica vía SNMP es mucho más alto que el costo de obtener una métrica a través de un agente del tipo activo, ya que este es el que genera la métrica y se la envía hacia Savix de forma similar como estábamos haciendo con el caso del script y Avaya. La manera correcta de escalar Savix es a través de los Savix proxies, ya que estos son los encargados de pagar este costo computacional de obtener las métricas, con lo cual eso no genera un impacto del lado del Savix server. Entonces, básicamente, en concreto a la pregunta, depende de la métrica y si podemos utilizar un Savix Proxy en el medio. Y recordemos que el Savix Proxy tiene un nivel de consumo sumamente bajo para la cantidad de volumen de datos que puede obtener. Y también actúa como buffer si llegamos a tener algún tipo o como caché, si llegamos a tener algún tipo de inconveniente entre la comunicación del proxy y el Savix server, con lo cual nos da un layer adicional de resguardo de esos datos. No sé si eso responde a... Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, en la sección de Q&A, por lo que veo, no tenemos preguntas. Esperamos 5 minutitos más a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y si no vemos que haya preguntas, ya lo liberamos. Bueno, por lo que veo no tenemos ninguna pregunta más. Ahí dentro del chat también dejé mi correo, por cualquier consulta que tengan, me la pueden acercar. Y bueno, agradecemos a todos por su disponibilidad hoy, en el día de hoy. Muchas gracias por participar y los esperamos en el próximo. Este es el primero, pero seguro van a haber varios más. Muchas gracias y que tengan buena semana. Hasta luego.
Vamos.